Después de aprobada la reforma energética, los mexicanos nos preguntamos cuáles son los beneficios que tendrá Pemex, porque la paraestatal venía arrastrando lastres como la insuficiencia presupuestal y el pesado régimen fiscal. Hay mucho más en la reforma. El hecho es que en ella lo único que no se cumplió fue la profecía de que Pemex se iba a privatizar. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. Sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas de Pemex ha sido su sindicato y su total dependencia del gobierno. ¿Cómo y en qué tiempo podrá convertirse Pemex en una empresa productiva? Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Después de la reforma, todo parece indicar que si las cosas se hacen bien, Pemex será una empresa más eficiente y los recursos del petróleo servirán realmente para el desarrollo del país. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Petróleos Mexicanos se convertirá a partir de la reforma energética en una empresa que tendría la capacidad real de nombrar, tener a su propio consejo de administración y a partir de ello dejar de ser simplemente el espacio desde donde se financia al propio gobierno federal. Jorge Pablo, yo creo que en ese sentido hablar de Petróleos Mexicanos a partir de lo que será esta nueva empresa implica, por supuesto, una ruptura total frente al modelo de empresa que se tenía, que más que empresa, pues era una, como se le llamaba, una paraestatal, o sea, una extensión del Estado en el manejo, en el consumo, producción, por supuesto, de petróleo y gasolinas, y que ya había llegado a un nivel en donde pues simplemente era insostenible. Ahora, pues habrá que romper con un montón de resistencias que ahí están, que existen desde el sindicato, la propia transformación del Consejo de Administración, donde no está el sindicato, y a partir de ello tratar definitivamente de establecer una dirección en donde dentro de un año tendríamos que tener una empresa totalmente diferente. Sí, y quizás dentro de un año, como tú dices, Esra, pero también quizás mucho más rápido. Ya hay muchos movimientos que ya se han hecho en Pemex para comenzar a reestructurar la empresa, porque una de las grandes paradojas es que Pemex, siendo una de las empresas petroleras más importantes del mundo, era también, por los números, por la propia estructura que tenía, al ser una paraestatal, una de las empresas petroleras más ineficientes del mundo, con números rojos en muchos ámbitos. No porque no tuviera capacidad de producción, no porque sus trabajadores fueran malos, sino porque el marco legal en el que estaba trabajando no era el adecuado. Y creo que la reforma se lo ha otorgado y habrá que ver cómo se desarrolla a partir de este marco legal, ¿no? Sí, y lejos de debilitarse Petróleos Mexicanos, como se anunció y como se previó por algunas fuerzas políticas y corrientes de opinión antes de la reforma, creo que Pemex sale fortalecido. ¿En qué sentido también? En lo que es la producción. Es decir, Pemex no deja de producir para que produzcan más los privados. Conserva una plataforma de 2.5 millones de barriles diarios. Es un piso de producción que es un piso bastante bueno, ideal, que es lo que tenemos ahora, quizá un poco más lo que se viene, que no lo hace perder en absoluto su preponderancia en el sector de hidrocarburos de México. Ahora, lo cierto es que el propio Petróleos Mexicanos, la propia empresa, había caído ya en un nivel de producción cada vez más bajo. O sea, lo que antes era muy sencillo y por eso podría funcionar como tal, porque el petróleo estaba ahí sobre la tierra, se sacaba, se volaban una parte ahí a la hora del traslado, lo que sea, y el petróleo seguía siendo a partir de la explotación de Cantarell una fuente interminable de energía. Y de repente resulta que has venido cayendo sustancialmente y además a nivel nacional el consumo del petróleo y sus derivados ha aumentado de manera tal que tu exportación se ha reducido y hoy para mantener una plataforma de producción de 2,5 millones de barriles diarios necesitas fundamentalmente tener inversiones de otro tipo, tener una vigilancia de otro tipo. Ya no te puedes dar el lujo de seguir operando y que te ordeñen por ahí prácticamente un porcentaje muy alto de la propia producción. Esto implica desde el aparato de seguridad hasta la relación sindical, que hay que recordar que finalmente el sindicato terminó por aceptar desde la cúpula y hacia abajo la nueva realidad que se le impone, ¿no? Sí, pero tampoco hay que decirlo, al sindicato se le han quitado algunas prerrogativas en términos de la dirección de Pemex,
pero no se le han quitado derechos laborales, habrá que ir reformándolos, cambiándolos. Sí, a los nuevos trabajadores se cambia su situación, pero los viejos trabajadores, los que ya tienen antigüedad, no cambia su situación. Es un proceso que tendrá que ir desarrollando Pemex. Me parece muy importante lo que tú decías al principio, en términos de producción. Pemex, la producción iba decayendo por razones evidentes, no, insisto, no por falta de talento de sus ingenieros y sus técnicos, sino porque se necesitan inversiones, se necesita invertir en otro tipo de mecanismos. Y para invertir en esos nuevos mecanismos, para las asociaciones que tiene que realizar Pemex, se necesita contralorías firmes que afortunadamente estas nuevas reformas energéticas le han dado tanto a Pemex como a la CFE. Sí. Sí, y quizá debería ser un ejemplo a seguir el tema Pemex en cuanto a su consejo de administración, que sale el sindicato del consejo de administración. Hay muchas empresas paraestatales que todavía lo tienen y que realmente no sé qué tienen que opinar en cuanto a los procesos productivos, al proceso de desarrollo de una empresa, el sindicato, cuando está para defender los derechos, y muy bien que defiendan los derechos de los trabajadores, pero en otras instancias realmente creo que están fuera de lugar. Afortunadamente ahora Pemex se libera de esa carga. Y ahora Pemex tendrá que convertirse en una empresa que compita. Hay que recordar que además de toda la nueva estructura que se plantea, consejo de administración, capacidad de crecimiento en otros niveles, dejar de depender o de que el fisco dependa directamente de él, lo que también va a ser bastante complicado, pues ahora resulta que la propia empresa tendrá que competir con otras empresas, aunque pues hemos visto en el tema Ronda 0 o Ronda 1 que se quedó con lo que es, digamos, lo más rentable en forma inmediata. En unos cuantos años Pemex podría, si no realiza, digamos, los cambios que se requiere, no poder competir con otras empresas que a la hora que entren tienen la experiencia, se han manejado bien, no tienen un aparato burocrático como el de Pemex y a partir de ello podrían, pues ahora sí simplemente pasar por encima de la empresa, ¿no? Sí, a Pemex se le garantiza, como decía Pablo, un piso de producción con la Ronda 0 muy interesante para la empresa. Un piso es un piso, sobre eso puede crecer. Y se le han dado con la reforma, me parece, los instrumentos para convertirse en eso que tú dices, en una empresa productiva que pueda competir con otros. Se ha utilizado mucho el ejemplo de Petrobras. Yo creo que para Pemex, más que el ejemplo de Petrobras es el ejemplo noruego. Tendría que ser mucho más aplicable. Es una empresa con características más similares a la que es Pemex y es, hay que decirlo también, la empresa petrolera con esas características más rentable del mundo. De las estatales. De las estatales. Sí, sin lugar a dudas. Y creo que es necesario subrayar lo que decíamos al inicio del programa. No se privatizó Pemex. Es decir, a Pemex no entra el capital privado, no la compra un hombre con dinero, no la compra un consorcio extranjero. Pemex sigue produciendo y sigue llevándose la mayor tajada de producción y con la Ronda 0 pudo elegir, tuvo el derecho de decir yo elijo estas zonas para explotar, que es donde Pemex es campeón. Pemex es muy bueno en aguas someras, es muy bueno y lo va a seguir haciendo. Entonces, yo creo que se ha sacudido un fantasma, un mito, primero, de que Pemex se iba a privatizar, de que se iba a entregar intereses corporativos extranjeros, y segundo, de que el sector privado se le iban a entregar los yacimientos fáciles. Ahora, el otro tema que está ahí presente es el tema del gas dentro de Pemex, el llamado shale gas, gas de lutitas, que de alguna forma también termina en convertirse, o terminará, piensan muchos, en convertirse en el principal, en la principal fuente incluso de ingresos por parte de Petróleos Mexicanos, en un cambio muy importante. Decía yo que, pues, si estamos hablando de un crecimiento para nuestro país a partir de las reformas del 4, del 5% en varios años, no te va a alcanzar. O sea, todo lo que produzcas de petróleo e incluso que puedas refinar como gasolinas, te lo vas a terminar comiendo dentro del país y tienes que empezar a buscar en esta nueva fuente de energía, el gas, una parte fundamental que pueda en un momento determinado satisfacer toda la demanda local e incluso poder exportar. No, el gas es, Estados Unidos está alcanzando ya la autosuficiencia energética y la está alcanzando con un aumento importante en la producción de petróleo interna también, pero gracias al gas. Y buena parte de nuestra oferta energética
está basada en el gas, no solamente por lo que se pueda extraer y exportar y utilizar como gas en la industria, sino en la parte de la energía eléctrica, reconvertir todas las plantas de la CFE de combustóleo requieren gas para poder tener una energía eléctrica más barata. El ciclo, yo creo que el ciclo, siempre hemos tenido un círculo vicioso en el tema energético, creo que ahora se logra establecer un círculo virtuoso en el término de petróleo, de extracción de gas, de generación de energía eléctrica, que quizás eso es lo más importante de lo que tenemos, sin haber perdido, como tú decías, ni un ápice de soberanía o de propiedad pública. Por ahí no está el riesgo, ni de gota de petróleo. Así es, claro. Y en gas vamos a ganar. En este momento México es el sexto propietario, digamos, de las reservas de gas mundial están en México. Y sin embargo somos importadores, importamos el 40% del gas, lo traemos congelado del Perú, si llega a Salina Cruz se descongela y se pone en un tubo y se manda a Monterrey. Es decir, es el absurdo más grande. Ahora, con participación privada, México no solo será autosuficiente en gas, sino que hará valer su peso de sexto productor mundial de gas. Y vamos a tener esta parte de compra de bonos de Pemex, o sea, convertir ahora sí a Petróleos Mexicanos en la empresa en donde la sociedad puede llegar directamente a comprar, ser parte de. Yo creo que en ese sentido, pues se espera que la empresa tenga la suficiente capacidad, uno, para desmantelar parte del aparato burocrático, dos, reducir el número finalmente de trabajadores que se requiere para que la empresa pues sea eficiente, y tercero, y creo que es lo más importante, aumentar, eso sí, lo que serían las propias ganancias de la empresa, y un fisco que tiene que ir a buscar o que tendrá que ir a buscar recursos a otro lado y ya no directamente a la empresa. O cobrarle a Pemex, o cobrarle a Pemex, cobra a cualquier otra empresa, pero no cargarle fiscalmente la mano. Eso. Lo de los bonos es muy importante, hay que recordar, no es lo mismo, pero quizás la medida más exitosa que tomó Lula en términos de Petrobras fue aquella colocación accionaria de miles de millones de dólares que permitió financiar muchas otras actividades. Ahí está el tema de Pemex. Bueno, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en México Confidencial.